El Fondo Monetario Internacional anunció que ha llegado su equipo técnico a un acuerdo preliminar para un stand-by con el gobierno de Argentina por unos 36 meses, 50 mil millones de dólares, para apoyar un programa de reformas elaborado por el equipo gubernamental de ese país, no por el Fondo Monetario Internacional. Se habla de reequilibramiento de las finanzas públicas, lo que uno tiene que entender, que habría medidas orientadas a mejorar el elevado déficit fiscal que tiene Argentina. Hay algo muy interesante que dice la minuta de lo que sería el eventual acuerdo, es que durante los próximos 3 años el gasto público en Argentina no se va a reducir, se mantendría igual, se va a proteger el gasto social para los más pobres, etc. Si eso usted lo une a reequilibramiento fiscal, en el sentido de que están persiguiendo una mejora en la situación fiscal, si el gasto no se va a mover como porcentaje del PIB, uno tiene que asumir que es que van a recaudar más como porcentaje del PIB. Por eso hablan de una reforma del Código Tributario argentino. Habrá que ver qué es lo que eso significa, porque si hay un país que tiene una alta presión tributaria en la región, además de Brasil, es Argentina, y yo no sé particularmente cuánto más impuestos soporta una economía como la Argentina, pero fíjense las restricciones políticas a veces que enfrentan los gobiernos y dicen, mira, yo no puedo reducir el gasto. Bueno, pero ahí es que quizás está el problema. Entonces, uno a veces se pregunta las restricciones que enfrenta la democracia para hacer las cosas que son necesarias. Hay limitantes serias, o sea, la clase política latinoamericana, atrapada por las redes sociales y por los protocolos de la democracia, encuentra muy pocos grados de libertad para hacer ajustes que son necesarios. Argentina tiene un exceso grande de gasto público y que el fondo le acepte a Argentina, decirle, mira, está bien, yo te acepto 3 años que tú lo congeles, que no lo reduzca como porcentaje del PIB. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que le va a meter más impuestos, hay que ver qué impuestos son, qué medida antievasión va a adoptar, porque ya yo creo que la presión tributaria en el caso argentino, creo, la última vez que yo llegué a ver datos era 30 y pico %. O sea, una presión tributaria muy alta. Muy alta. Entonces, el marginal de impuestos sobre la renta está por encima de 40. Yo no sé cuánto más soportaría. Pero de nuevo, ahí tenemos un caso de un país que quiso ir muy gradual con el ajuste fiscal, quiso ganar tiempo por temores al costo político de las reformas, y ahora se encuentra en una disyuntiva seria, porque es verdad que el dinero del fondo le va a dar un respiro. De los 50 mil millones, el primer tramo le van a dar 15 mil millones. Pero el problema es, en América Latina la palabra Fondo Monetario Internacional no es bien vista, y es posible que los grupos opositores en Argentina utilicen esto, el acuerdo con el fondo, para comenzar a golpear duramente en el ámbito político a la administración del presidente Mauricio Macri, que realmente es una administración que ha estado muy bien intencionada, pero yo particularmente creo que le ha faltado el carácter y el coraje que se necesitaba desde un principio para no tener que caer en esta situación. Si hubiesen sido más agresivos al principio y le explican al país y a la población los excesos de gasto público que han tenido que soportar, en parte porque heredaron de la administración de los Kirchner y de ese peronismo y de ese populismo macroeconómico, la gente hubiese aceptado ciertos recortes. Pero ahora es la misma administración que dice, no, yo no voy a recortar el gasto público. A mí me preocupa mucho políticas de ese tipo. Cuando uno ve, por ejemplo, países como Grecia, que han comenzado a salir de aquel atolladero, bueno, una de las cosas que hizo Grecia fue que recortó significativamente el gasto público. O sea, uno en esto no puede inventar. Cuando hay exceso de gasto público, aproveche y recórtelo. Y si usted lo que necesita es una mega crisis para hacerlo, bueno, pues tenga su mega crisis y después lo recorta. Hay otra forma de ajustarlo, y es con una hiperinflación.
y usted congela los salarios. Es algo semicriminal, pero es una forma que usted tiene de hacer el ajuste cuando a usted le falta carácter para operar con una cantidad de empleados que es lo que usted necesita, y no estar con un clientelismo como han tenido muchos países de Sudamérica que tienen las nóminas públicas totalmente inundadas. El caso de, por ejemplo, de Honduras tiene una nómina pública altísima con un magisterio que cobra muchísimo, Nicaragua también, Argentina también tiene una nómina pública que anda por cerca del 11 o el 12% del PIB, o sea, casi la presión tributaria completa de República Dominicana. Eso no es sostenible, eso no es sostenible. Nosotros no estamos preparados en la región para montar estados de bienestar, no tenemos los recursos para eso. Y lamentablemente los argentinos pensaron que podían hacerlo. Mira, Andy, ciertamente hay costo político de la reforma y costo político de la no reforma. Y el presidente Macri está pagando el costo político de la no reforma. Mira, cuando tú ves, y es entendible, cuando él llega, comienza a hacer cambios que fueron dolorosos, que no eran los más dolorosos. Y el pueblo le dejó saber que si eso no eran los más dolorosos, imagínate lo que serían los dolorosos en términos de la reacción que iba a tener el pueblo. Él, creo que de una manera inteligente, comenzó el proceso primero con un proceso de comunicación e hizo una gradualidad con el fin de ganar las elecciones de medio término, donde le fue bastante bien. Pero a raíz de ahí, eso tenía que cambiar radicalmente. Ahora es mucho menos probable que lo haga, Andy, porque es que vienen ahora de nuevo las elecciones. Y entonces ya pierde poder, pierde la capacidad de ejecutar, el miedo al cambio. Es terrible y es lamentable porque muchos economistas, mucha gente apostó a esa recuperación de Argentina. Sí. Mucha gente apostó a ese cambio de Argentina. Era un halo de esperanza, yo creo que para muchos países. Y la verdad es que lamentablemente esta situación en la que se encuentra la Argentina es lamentable para toda Latinoamérica, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Y da un mensaje que si el resto de las economías no es capaz de leerlo, Andy, prontamente comenzaremos otro ciclo de crisis en América Latina, porque los precios de los commodities ya no están como antes, los precios de los insumos nos están incrementando, las tasas de interés nos están incrementando y las economías grandes se están desacelerando. Sí, así es. Nos vemos en otro programa de Triálogo la semana próxima.